Hola, les saludo en esta mañana. Es un privilegio poder venir con la palabra del Señor y juntos tener un tiempo de edificación y de exhortación. Hoy pues quiero desarrollar con usted un tema que pues nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, pero qué bien que hoy podemos reunirnos y ver lo que Jesús nos comisiona a hacer y a hacer. Siempre me impresiona y me asombra la estrategia que el Señor utiliza para dar a conocer su reino y para que sus propósitos se cumplan en la tierra. Me hace admirar su sabiduría, como Él usa medios y herramientas que para el hombre natural sería una locura considerarlas como estrategias eficaces para establecer el reino de Dios. Me impresiona cómo el Señor, cuando llama a David, lo llama como un muchacho sin experiencia, sin mucha preparación intelectual, sin mucha preparación militar, y un día sale y se convierte en el paladín de la fe, cuando con una piedra derriba al gigante. Y a pesar de que estaba rodeado de gente con experiencia, con preparación, ellos solo podían analizar, solo podían contemplar, hacer preparativos, pero no se movían en fe porque no conocían al Dios que conocía David. Hoy me gustaría hablarle de una estrategia del Señor que Él ya plantó para operar desde el momento que Él se fue de esta tierra, desde el momento que Él fue glorificado. Dejó establecido una estrategia que podríamos encerrarla en esa frase del Señor cuando le habla a sus apóstoles y les empieza a decir de la autoridad que Él les concede para hacer la obra del ministerio. Para ver esto, voy a pedirle que me acompañe en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Ahí el Señor nos habla de aquello que cuando lo vemos nos estremece, pero entenderemos mucho hoy acerca de cómo el Señor nos envía y cómo el Señor nos prepara para ser sus enviados. En el versículo 16, después de darle varias instrucciones y ordenanzas a los apóstoles, el Señor les dice lo siguiente, que es en lo que me quiero enfocar en esta mañana. Versículo 16 dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El tema de hoy podríamos titularlo Ovejas, estrategia de Jesús, ovejas en medio de lobos. Cuando oímos esto, nos hace recordar de aquel refrán que dice: no envíen niños a hacer el trabajo de hombres. Todos sabemos de la ferocidad de los lobos y la vulnerabilidad e impotencia de las ovejas. A simple vista, esta analogía
esta estrategia de Jesús carece de sentido común. ¿Cómo podemos enviar ovejas a hacer un trabajo en medio de lobos? Los lobos comen ovejas. Los lobos son una especie de alta inteligencia. Son organizados, determinados, son predadores eficaces. Mientras que las ovejas son animalitos tontos, indefensos, incapaces de sobrevivir sin un pastor. Pero no se desanime. Una vez que tomemos en cuenta el resto de lo que Jesús dijo referente a las ovejas, es cuando finalmente entenderemos por qué esta es una excelente estrategia para establecer y dar a conocer el reino de los cielos. El Señor nos llama a nosotros, sus hijos, nos llama a ovejas. Y nosotros no podemos negar quiénes somos. No pudo decir, los envío como leones, aunque eso quizás nos hubiese gustado mucho, nos hubiese hecho sentirnos seguros, pero eso iría en contra de lo que somos. Somos ovejas. Ahora, hablemos de las ovejas. La fuerza de las ovejas se encuentra en saber quién es su pastor. El poder de las ovejas está en las instrucciones dadas por el pastor. El poder y la autoridad de las ovejas se encuentra también en aquella declaración de Jesús que dice, os envío. La palabra en el griego, la palabra envío es aposteio y habla de ser enviado. Significa enviado. Esta es la razón por la cual estos 12 hombres a quien Jesús les estaba hablando en este día se les llama apóstoles, porque eran enviados. Pero le quiero decir que también la iglesia es la enviada del Señor. Así que todos caemos bajo la declaración del Señor, os envío como ovejas en medio de lobos. En la declaración, os envío, se encuentra el respaldo y el poder de la autoridad del cielo. Esa palabra nos autoriza, esa palabra nos delega el poder y la autoridad para poder llevar a cabo la obra del ministerio en medio de lobos. Se nos dice de parte del Señor unas palabras que no podemos dejar escapar. Se nos dice que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En la Biblia, las serpientes son presentadas muchas veces de otra manera a como nosotros acostumbramos verlas. Las serpientes son reptiles astutas. Las palomas son aves inocentes. Es decir, son inofensivas. Y el Señor usa esta analogía de serpientes y palomas. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Es la pregunta. ¿Por qué usa la imagen de serpiente y de paloma para instruirnos? Bueno, el Señor nos está diciendo que el apropiar estas dos cualidades, prudencia y sencillez, seremos inmunes a los lobos. Por lo tanto, no hay un problema en que Él nos envíe en medio de lobos. El trabajo se llevará a cabo, a pesar de que pareciera que el campo de batalla no está bien nivelado. Así que todo lo que está relacionado con predicar el reino de los cielos se ha acercado, no podrá ser detenido. El Señor dijo,
en otra ocasión, que ni las puertas del Hades podrán contra su iglesia. Al entender esto, tenemos que apropiar una conducta que nos hace inmune a caer presa de los lobos. Nuestra conducta debe de ser humilde e inofensiva, no iracunda, sino conducirnos con discreción y prudencia que Dios nos da. Si hacemos eso, entonces encontraremos que la obra que el Señor nos ha encargado de llevar a cabo no es una misión imposible. Pareciera que es, pero no lo es. Y mire qué interesante, ovejas apostólicas. ¿Por qué digo eso? Porque todos nosotros somos ovejas enviadas a trabajar en un mundo donde hay lobos rapaces. Ahora, miremos qué nos dice la palabra acerca de lo que es una oveja. En Mateo 9, versículo 36, el Señor está por ministrar y dice el texto en el versículo 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Note usted las palabras del Señor. Se dice que Él, al ver a la multitud, tuvo compasión. Tuvo compasión porque vio algo que muchos no ven. Y es que una persona sin Cristo se encuentra en una condición triste. Dice que Él vio a la multitud como ovejas desamparadas y dispersadas, es decir, ovejas sin un pastor. Esta es la condición en la cual nos encontramos todos antes de venir a Cristo. Pregunto, ¿cómo se comportan las ovejas sin un pastor? Si usted se comporta como desamparado, como perdido, quiere decir que usted necesita venir al buen pastor, necesita conocer a Jesús. Porque una oveja sin pastor no tiene futuro. Ya identificamos quiénes son las ovejas. Ahora me gustaría que contestemos la pregunta: ¿quiénes son los lobos? Es decir, no se asuste, los verdaderos hombres lobos. Mire lo que nos dice Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22 y vamos a leer el versículo 27. Dios, hablándole a la nación de Israel por medio del profeta Ezequiel, dice lo siguiente: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Si alguien dijese, Honduras es un país de gente mala, ¿qué le podría decir yo? Porque al decir eso no estaría exagerando, solo se tiene que ver las noticias para que veamos la gran maldad que existe en este país. La criminalidad, los índices de homicidio, los índices de femicidio, los índices de
a violencia doméstica, etcétera, etcétera. Los índices altos de corrupción en los puestos, en aquellos que están en autoridad. Aquí la palabra identifica a lobos, a aquellos que son príncipes, es decir, los que están en el poder y tienen autoridad para hacer bien, pero utilizan su puesto más bien para beneficiarse a ellos mismos, haciendo injusticia, haciendo lo ilícito. Muy bien, entonces, imagínese usted un país, una nación donde los príncipes son los lobos, de los cuales Jesús nos advierte. Ahora, note usted también que hay otros pasajes bíblicos donde se hace mención de las ovejas y cómo deben de desenvolverse cuando caminan en medio de lobos. Marcos 13, versículo 1, nos habla acerca de cuál debe de ser nuestra postura ante la posibilidad de ser llamados, de ser citados por las autoridades, por ser de repente señalados como una amenaza, o de ser de repente puestos en un lugar donde se nos quiera censurar. Acuérdense que nosotros, como la iglesia del Señor, traemos la palabra de Dios a la humanidad. El diablo no quiere que eso ocurra, porque el diablo quiere que todo el mundo tenga el mismo destino que él ya trazó para sí mismo, que es el infierno. Pero el Señor nos dice en Marcos capítulo 13, versículo 1, algo muy importante. Dice así. No es el correcto, el pasaje correcto, sino que es otro. Vamos a ver. Ok, versículo 11. Dice así: pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Señor nos advierte y nos dice que no debemos de preocuparnos sobre lo que nos consta decir al estar ante dignatarios, o jueces, sino que en ese momento el Espíritu Santo nos iluminará y hablaremos lo que el Espíritu Santo nos muestra en ese momento. Tanto necesitamos la presencia, el poder, la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. También en Sofonías capítulo 3 se hace mención, pero no vamos a ir ahí, vamos a dejar eso como otro pasaje que usted lo puede leer en su casa. Sofonías capítulo 3:3 nos hace mención también de los lobos, quiénes son. Ahora, Mateo 7 nos dice algo un poco diferente sobre quiénes son los lobos. Mateo 7, versículo 15, el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Es interesante que ahora está de moda lo profético, los profetas. Pero quiero que entienda algo. Dios dijo por medio de Jesucristo que Él iba a enviar profetas. Así que no tenemos un problema con el envío de profetas. Pero hay profetas que son falsos y uno tiene que tener cuidado. Porque la Biblia nos dice que los falsos profetas vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se presentan como ovejas, pero sus verdaderos intereses quedan escondidos. Pero una vez descubiertos, su verdadero espíritu es delatado. Por eso tenemos que tener el don del discernimiento de espíritus, para no ser presas de lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas y que son, según Cristo, también falsos profetas. Estas personas tuercen la palabra de Dios para beneficio propio, para servirse a ellos mismos, pero lo hacen por medio de atender los pedidos de aquellos que tienen picazón de oído. Hay gente que tiene sus profetas privados para que les digan lo que tienen que hacer. Este es un gran error y es común. Común porque no hay conocimiento del Señor. La gente cae en la trampa del engaño por carecer de discernimiento espiritual. Todo aquello que Dios habla sincroniza con la palabra, con las sagradas escrituras. Si no es así, usted estará entreteniendo el engaño. Por eso digo que es tan peligroso cuando los piadosos quieren oír lo que quieren oír. Es tan peligroso cuando las personas no nos conformamos con la pura palabra de Dios, con la palabra no adulterada del Señor. Los falsos profetas siempre tendrán devotos cuando hay personas que no están satisfechos con la pura palabra del Señor. Se aprovecharán de tales individuos, porque tales personas siempre buscan algo diferente, algo que sea nuevo, porque nunca han llegado a estimar y a valorar lo elemental, lo básico. No conocen el poder del amor de Dios, el poder de la gracia, el poder de una fe pura, auténtica. Por lo tanto, se salen del camino y empiezan a buscar maestros de acuerdo a sus malos deseos. Si la palabra no te reta, si no te incomoda, si no te da una dieta variada, la enseñanza que estás escuchando no es variada, si es selectiva, si busca cómo acomodarte, no es palabra de Dios. Por lo tanto, tienes que someterte a esa palabra que está construyendo tu ser interior y no adornándote con cosas y prometiéndote cosas que son temporales, terrenales. Vayamos al libro de los Hechos, porque ahí también se nos dice otra verdad acerca de los lobos. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 20.
el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice unas cosas muy importantes. Hechos 20, versículo 29, dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo advierte que una vez que él no esté, los lobos vendrán. Los lobos reconocen autoridad, respetan autoridad y son muy cautelosos en sus estrategias cuando tienen autoridad enfrente. Y nosotros, como hijos del Señor, tenemos que estar bajo autoridad y en autoridad para poder no ser presas de personas que solo tienen un interés: es sus propios estómagos, es cómo complacerse a ellos mismos, usando a la gente como una plataforma, como un medio para realizarse. Esto ocurre en el ministerio, así como ocurre en el mundo secular. Por lo tanto, es necesario que nosotros también nos escudriñemos, que no estemos buscando acomodamiento, que no estemos buscando que se esté de acuerdo con nosotros, sino que estemos creciendo en la verdad de Dios, que nos libera de todos esos malos deseos. Leyendo Hechos, entendemos que los lobos no están solo afuera, también se meten dentro de la iglesia. Esperan su momento para actuar, para atacar. Cuando no hay unión y un mismo sentir entre hermanos, ahí es cuando los lobos se aprovechan para dividir el rebaño, para devorar y matar la obra de Dios. El que entren los lobos no significa que todo está perdido. Si adoptamos la astucia del Espíritu Santo y la inocencia de Cristo, es decir, la humildad, la mansedumbre, el de no ser violentos, sino que más bien somos astutos, entonces los lobos fracasarán en sus intentos. Acuérdese, los lobos buscan a los débiles, a los que están heridos. Es por eso que atendemos a tales personas, para verlos que sean hechos fuertes en la fe. No es el plan de Dios de que seamos débiles, sino de que seamos fortalecidos, afirmándonos en Cristo y siendo nutridos por la palabra de revelación, la palabra que viene por el Espíritu, para que crezcamos y podamos hacer la obra del ministerio, podamos ser un vivo testimonio de Cristo en la tierra. Por lo tanto, levantemos un frente unido como ovejas del Señor. ¿Qué quiero decir? Bueno, por lo general, un pastor huele a oveja, pero las ovejas que huelen a pastor son otra cosa. Son desagradables a los lobos. Si hemos estado con Cristo y hemos estado sentados ante Él, saturados de Él, no habrá deseo en ningún lobo rapaz de querer quedarse en nuestro medio. Esto es el antídoto, la vacuna para contrarrestar el ataque de lobos feroces que desean dividir, que desean cancelar la obra del Señor.
Para cerrar, entendemos hoy que no hay autoridad, no hay profeta falso, ni autoridad falsa que puede detener o devorar a la iglesia. Más bien es al revés. La luz siempre vence a las tinieblas. Somos ovejas. Y qué humildad es la que tenemos que tener al saber eso. Porque la fuerza y la potencia de la oveja se encuentra en su pastor. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No oyen la voz de extraños. Oigamos la voz del Señor. Edifiquémonos de acuerdo a la voz del Señor, para que nos vaya bien en toda nuestra vida. Que el Señor le siga concediendo gracia y paz. Es nuestra oración.